entonces detener la grabación. ¿Hay de pronto alguien con alguna dificultad con que grabemos? Ok, entonces ahí empezó a grabar. Muy buenos días, muchachos, muchachas de 11.1 y 11.4. Espero que estén con bien. Contamos con muy poquitas personas en este momento, pero pues la idea es que a medida que se vayan despertando, pues se vayan uniendo. Hoy vamos a asistir nuevamente a la guía. Vamos a ver a la guía, vamos a contemplar. Tenemos atrasados de cierta manera algunos temas. Vamos a mirar a ver cómo los podemos ir desarrollando a medida que vamos avanzando. ¿Listo? La idea para el día de hoy es que podamos, por lo menos, ojalá, explicar la actividad número 3. ¿Sí? Ojalá podamos explicar la actividad número 3. Vamos a hacer unas cuentas en el calendario. Ahí estoy en este momento mostrando la pantalla, supongo que están viendo. Si no están viendo, si les aparece en negro, ¿sí? Tal vez es algún problema con la señal. Les recomiendo que cuelguen, que se salgan de la llamada y vuelvan a ingresar y allí se les estabiliza. Bueno, Juan Camilo de una lo abandonó. Entonces miremos lo siguiente, miremos la guía. Esta es la guía, muchachos, ¿sí? Y nosotros la última vez llegamos hasta acá, hasta lo que usted tenía que realizar, que hubo gente muy juiciosa que lo realizó. Gente muy juiciosa. ¿Y qué tenían que hacer? Esto era de la actividad número 2. Mírenla aquí. Actividad número 2. Entonces, lo que debían hacer era realizar una lluvia de ideas, ¿sí? Sobre qué era el concepto orgánico o sustancia orgánica. Muchos de ustedes ya lo hicieron. Todavía faltan muchos, asimismo. Posteriormente, en tu cuaderno o en Word, donde usted trabaje, ¿cierto? Realice un cuadro comparativo entre los usos, ojo aquí, ojo con esto que voy a decir acá, que muchos de ustedes hicieron bien el trabajo, pero digámoslo mal enfocado, ¿sí? Porque dice, realiza un cuadro comparativo entre los usos culturales, medicinales, comerciales e industriales, ¿sí? Que se daban en la edad antigua y en la edad moderna, pero que se le daba ¿a qué? Pues a las sustancias orgánicas, ¿sí? Entonces, venga, les muestro por acá, permítanme en un momentico, les voy a mostrar acá un ejemplo. Ay, ¿dónde es que está eso? Aquí. Tengo que organizar todos estos archivos. Acá tengo un ejemplo. Un momentico que no sé por qué siempre cuando va a abrir la primera imagen del día se queda ahí pensando. No entiendo por qué. Bueno, mientras abre, ahí va a abrir. Ok. Entonces, este chico es un estudiante. Lo que hizo, y por eso pues me llamó tanto la atención, lo que hizo fue sintetizar de cierta manera, ¿sí? Justamente eso, enfocar, más bien sintetizar, no, enfocar. Lo que hizo fue enfocar su trabajo, su cuadro comparativo, lo enfocó hacia la parte orgánica, ¿sí? Entonces, en la edad moderna, por ejemplo, dentro de la parte medicinal, entonces él nos habla que en la edad antigua se utilizaban cataplasmas, se utilizaban pues ungüentos, cremas y todo esto, pero en la edad moderna, ahorita, por ejemplo, que se utiliza en la parte de medicina, ya se utilizan, por ejemplo, pastillas, se utilizan, por ejemplo, vacunas, se utilizan, bueno, una cantidad de sustancias químicas orgánicas que ahorita se les da otro tratamiento. Antiguamente no, antiguamente era de otra forma, mucho más artesanal, ¿cierto? Entonces, desde la parte cultural, también las sustancias, lo que nos dice, las sustancias orgánicas a nivel cultural en la edad antigua se veían reflejadas en el arte, ¿sí? Aquí yo, por ejemplo, le colocaría también en los rituales, porque antiguamente en los rituales también se utilizaban sustancias también de tipo orgánicas. Por ejemplo, los chamanes, ¿qué hacían los chamanes? Pues se metían algo, se colocaban bien high y lo que hacía eran hablar con los dioses, ¿sí? Culturalmente eso se hacía.
Entonces nos dice que en la edad moderna, en la actualidad, que se ha ido cambiando al 100% por la parte orgánica. Ahorita, por ejemplo, nosotros, nuestra cultura es comprar orgánico, no comprar, digamos, como cultivos que han sido rociados con mil y un cosas, sino que pues haya tenido, digamos, un cultivo de tipo orgánico. Entonces, él lo centró hacia allá, ¿sí? Y esta es la idea. La idea es que ustedes también lo centren de esa manera, hacia los compuestos de tipo orgánico. Ahora miremos cómo vamos de notas, ¿sí? Esta es la actividad 2, este es el grupo 11.1. Esta es la actividad número 2, es decir, la que acabamos de mostrar y la que acabamos de explicar nuevamente. Entonces, faltan todavía algunos muchachos, obviamente faltan todavía muchos otros por el video. Miren todos los que faltan todavía por el video. La actividad 3 es la que espero explicar el día de hoy. Ahora miremos 11.4. 11.4 me preocupa mucho más. Y miren nada más, es mucho 11.4 lo que me preocupa. Porque pues de la actividad número 1, muy poquitos. De la actividad número 2, 1. Y eso que con algunos problemitas. Y desde la actividad número 2, nada. Entonces me preocupa mucho 11.4 porque es un grupo pequeño. Es un grupo bastante pequeño. Entonces, la idea es hoy aprovechar el tiempo. ¿Listo? Vamos hoy entonces a continuar con el tema. Profesor, pero es que usted, ¿en qué momento explicó el video y la actividad 2? Es lo que les estoy diciendo. Hoy acaba de explicar nuevamente la actividad 2 y el video y la actividad, la parte 1 y la parte 2 de la actividad 1 también ya fue explicada en otras clases. Entonces, la idea es avanzar. Recuerden que tenemos solamente un mesecito, muy escaso. Bueno, ahora sí, ¿alguien va de pronto a comunicar algo? ¿Alguien va a decir algo antes de continuar, chicos? ¿Alguna inquietud, alguna sugerencia? Bien puedan. Una pregunta, ¿qué significa G5 más? Eso es participación. Pero a ver, eso es... ¿Dónde está el 5 más? Pero sí, yo por ahí vi un 5 más. Bueno, por lo general los 5 más son notas adicionales que yo coloco. Ah, estos. La última clase estuvieron participativos, entonces yo lo que hice fue colocar notas, ¿sí? De eso se trata, porque por ejemplo, digamos que por acá hay un 4,5, ¿sí? Entonces la idea es que esos 5 adicionales van sumando, ellos van sumando y van arreglando notas, ellos arreglan notas, no es que valga 5 como tal, sino que ellos van arreglando notas. Es decir, con esos 5 y esas participaciones yo lo que hago es ayudarles con las notas. No sé si alguien levantó la mano, así, Estefanía, bien pueda. Hola, profe, buenos días para Hola, buenos todos. días. Profe, yo Dime. tenía una pregunta. ¿Cómo Cuéntame. se implica su materia en el proyecto de la máquina? Ok, muy O sea, bien. como que aspectos. Listo. De hecho, yo vi que me llegó algo por acá, creo que de Evelyn. Me han llegado varias cositas de ustedes, pero es que miren que no he revisado, no he tenido tiempo de revisar. Luego reviso porque realmente no he tenido tiempo. A ver, les explico y vamos aquí rápidamente. Vamos aquí rápidamente porque es que acá está. El resultado de aprendizaje es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo. Dice, presentar un informe donde replique o diseñe, ¿sí?, un modelo de máquina multifuncional para realizar actividad física. No sé, estoy pensando en cualquier cosa. Una banda de esas caminadoras. Una caminadora. Estoy pensando en eso, una caminadora. Ojo, describiendo las propiedades físico-químicas de los materiales. Entonces, en una banda de caminar de esas, una caminadora, ¿cierto? Pensemos en una bicicleta estática, pues. Una bicicleta estática principalmente, pues, viene construida de qué? A base de metales. Pero también en algunas partes también vienen con base a polímeros, es decir, plásticos, ¿sí? Pastas, eso se llama, eso tiene otro nombre. Esas fibras, por lo general, que componen, no sé, el armazón de la máquina, esas fibras están hechas de polímeros, están hechas de sustancias orgánicas que fueron procesadas y utilizadas, empleadas en la fabricación de esa máquina. Entonces, yo les decía la última vez, si usted va a tomar, por ejemplo, una bicicleta estática,
Entonces, usted lo que tiene que hacer como mínimo es ir a averiguar de qué está hecha la bicicleta estática, de qué materiales, cómo se construye una bicicleta estática. Entonces, ahí es donde ustedes implican la parte química en las propiedades físico-químicas de esos materiales empleados en la fabricación de dicha máquina. ¿Listo? Es por ese lado, porque ahí complementamos la química, la parte física tiene que ver con esto, vean, donde usted explica el funcionamiento con base a los conceptos de fuerza, eso es de física, movimiento, eso es de física, conservación de la energía, eso es de física, ¿sí? Y de educación física, pues es la máquina multifuncional, ¿cierto? Es la máquina multifuncional para hacer actividad física como tal. Y en tecnología, pues la máquina. Entonces miren que todas las materias hablan de un solo resultado de aprendizaje. ¿Vale? Entonces es por ese lado, Estefanía. No sé si de pronto alguien más tenga alguna otra duda para poder continuar. Vale, profe, muchas gracias. Listo, dale. Si ustedes de pronto tienen dificultades con eso, pues escríbanme, ¿sí? Escríbanme que para eso estamos. Entonces, cualquier dificultad o cualquier consulta que tenga referente a ese resultado de aprendizaje, por favor me escriben. Listo, chicos, entonces podemos continuar, ¿sí o no? Mientras bajo, si alguien de pronto tiene alguna inquietud, para que por favor la formule. Bueno, entonces vamos aquí. A ver, el concepto de guía, es que ustedes aquí tienen el material y varios de ustedes lo han hecho y se los aplaudo. Varios de ustedes han hecho la tarea de sentarse y, bueno, voy a avanzar en química. Voy a mirar a ver qué hay aquí en la guía de química. Y donde tenga dificultades, pues le pregunto al profesor. Mientras se da la clase de química para poder preguntar lo que tenga que preguntar. Es decir, estos espacios como tales para, digamos, asesorarlos a ustedes, guiarlos, orientarlos en los contenidos que ya tenemos acá. Entonces, sé que es un atrevimiento de mi parte decir que ustedes ya leyeron esto o ya vieron lo que vamos a ver, que ya lo exploraron. No, sería un atrevimiento de mi parte. Pero, la idea sí es que voy a avanzar un poquito rápido porque se supone que ustedes ya tuvieron que haber leído esto, por lo menos haberse enterado un poquito. ¿Listo? Entonces, me van a perdonar, voy a avanzar un poco rápido, pero pues la idea es que lo podamos hacer de la mejor forma posible. Antes de mirar estos recursos digitales, que son los que vamos a utilizar de ahora en adelante. Entonces me voy a ingresar aquí. Dice, vea, importante que ingresemos al blog, ¿cierto? Dice sí, en compañía del docente, pero pues si el docente no está, pues la idea es que tú lo puedas hacer también. Y vamos a navegar por los conceptos de ¿qué? De química orgánica, ¿sí? Ya tenemos una noción de qué es la química orgánica. Entonces hoy nos vamos a centrar en el átomo de carbono y de sus propiedades. ¿Listo? Y finalmente, pues vamos a hablar de los compuestos orgánicos. Entonces vamos a ingresar. Uy. Es que miren cómo tengo la señal de internet, está paupérrima. Pero bueno, ahí ya cargó. Listo. Esto creo que ya lo habíamos visto. Ya habíamos explorado esto acá, si no estoy mal. No sé si fue con ustedes o con otro grupo. Igual a todos los 11, a todos los grupos de química les compartí la clase. Pero esto ya lo habíamos visto. Habíamos visto también aquí de qué trataba la química orgánica y qué es lo que íbamos a ver durante estos periodos. ¿Listo? Les hablaba que íbamos a ver hoy propiedades del carbono, ¿sí? Y luego vamos a ver la parte de hidrocarburos. Esta parte, la parte de estructura molecular y propiedades del carbono. Y vamos a ver entonces los hidrocarburos. Los grupos funcionales me quedan pendientes para el próximo periodo. Para el próximo periodo vamos a ver esa parte. Bueno, esta parte de isomería y de cadena, que es abierta y de cerrada, eso también lo vamos a ver por encimita, ¿sí? No nos vamos a centrar en eso, lo vamos a ver por encimita, pero pues realmente lo que me interesa es que comprendamos algunas propiedades del carbono y que pasemos inmediatamente a los hidrocarburos. Muy bien. Lo bueno es que ustedes también, como investigaron en la parte 1 de la actividad 1,
Como ustedes ya investigaron, entonces ya saben algunos conceptos, no van a ser extraños. Bueno, estos recursos multimediales son los mismos que tenemos en la guía, no hay problema. La contextualización prácticamente ya la hicimos, ¿sí? Ya trabajamos en ella, ya muchos me han entregado la actividad 2, entonces no nos vamos a quedar aquí. Esto también ya lo explicamos como tal. Ahora sí, quedémonos en química orgánica. Acá fue donde quedamos la última vez. Bueno, ¿qué es la química orgánica como tal? Tenemos entonces algunos conceptos. Vamos a mirarlos. Permítame un momentico yo, como para que podamos ver. Ya se me pasa. Bueno, yo creo que ahí podemos ver un poco. Dice, la química orgánica o química del carbono, ¿sí? Todo se centra en el carbono. Es una rama de la química que estudia, ojo, la estructura, las propiedades, la síntesis, es decir, la creación, las reacciones químicas, la reactividad de compuestos químicos formados principalmente, ojo, por carbono e hidrógeno. ¿Listo? Entonces, cuando usted piense en química orgánica, tiene que pensar es en el carbono, en la importancia del carbono. Y ustedes ya investigaron por qué es tan importante el carbono. Por lo general, siempre va a venir acompañado del hidrógeno. Estos compuestos, ¿sí?, componen las estructuras, ojo, celulares de los seres vivos y todas las funciones vitales, como la respiración, la alimentación o la reproducción. Entonces, imagínense, el carbono está presente en las estructuras vivas, ¿sí? Es parte fundamental de las estructuras vivas y es parte fundamental de las sustancias que permiten las funciones vitales como la respiración, la alimentación o la reproducción. Se producen algunos mediante síntesis, es decir, mediante la creación. Por ejemplo, a partir del petróleo, ¿sí?, sale la gasolina, salen los disolventes y también salen los plásticos. Los famosos polímeros también salen de allí. También se dan por reacciones entre ellos, que más adelante los vamos a ver ya en el otro periodo. Entonces, la química orgánica engloba la mayoría de las biomoléculas también. ¿Cuáles son esas biomoléculas? Eso también lo investigaron ustedes. Es decir, las proteínas, que son los componentes constituyentes de todas sus estructuras orgánicas. Usted tiene proteínas en el pelo, en la sangre, en las uñas, en sus manos, en todo lado usted tiene proteínas. Sus hormonas, ¿sí? Sus hormonas son hechas también ¿de qué? De proteínas. Y las hormonas nos ayudan a regularnos. Entonces las proteínas están en todo lado, muchachos. Los glúcidos, que son los azúcares, esos glúcidos nos dan energía. Los lípidos, que también nos dan energía y también nos protegen, esas son las grasas. Y los ácidos nucleicos, que esas son las que conocemos nosotros como las bases nitrogenadas del código genético. Las vitaminas también tienen que ver y, por supuesto, las hormonas. Entonces, miren que la química orgánica también tiene que ver con estas sustancias tan importantes para la vida. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen en común las proteínas, los glúcidos, los lípidos y los ácidos nucleicos y las vitaminas y las hormonas? ¿Qué tienen en común? El carbono. Tienen como estructura principal el carbono. Pero también hay una inmensa cantidad de compuestos y de materiales naturales que también tienen carbono, como el caucho que salen de las sabias de unos árboles, como el gas, como el petróleo, ¿sí? Esos compuestos no están vivos o no hacen parte de la función vital, pero tienen carbono también, por lo tanto también hacen parte de este compuesto, o más bien como de este gran paquete de la química orgánica. Y también tenemos artificiales, ¿sí?, que son los polímeros orgánicos, donde tenemos a los plásticos, los disolventes, entre otras cosas. De hecho, hay una imagen muy chistosa, es una imagen bien, la tengo que recuperar para integrarla en alguna guía más adelante. Hay una imagen muy chistosa donde vemos los dinosaurios, ¿cierto? Y cómo los dinosaurios, después de que murieron, se convirtieron en petróleo, ¿sí? Y cómo a partir de esos petróleos fabricaron los plásticos y cómo a partir de los plásticos hicieron dinosaurios de plástico. Entonces, algo así como que dio una vuelta, dio un ciclo, ¿sí?,
El dinosaurio se volvió petróleo, el petróleo se volvió plástico, el plástico se puede volver en cualquier cosa. Y con los plásticos fabrican dinosaurios. Entonces, es como bien curioso lo que estamos viendo allí. ¿Yo dónde estoy? Me fui para acá. Y por acá es que me están tocando la puerta. Bueno, continuamos. Entonces, el término química orgánica fue introducido por allá en 1807 por un señor que se llama Johannes Jacob Berzelius, que es este señor bonachón que vemos acá, ¿sí? Este señor. Y lo acuñó para poder estudiar todos los compuestos derivados de recursos naturales. Ojo con lo que dice allí. Química orgánica, por lo general, habla entonces de compuestos que son derivados de los recursos naturales. ¿Listo? Antes se creía que estos compuestos relacionados con la vida, ¿sí?, poseían, digamos, como una especie de fuerza vital. Antes se pensaba que las sustancias orgánicas y que hacían pues parte de las funciones vitales de los seres vivos, se creía pues de que esos compuestos tenían alguna suerte de espíritu, de energía, de ki, ¿sí? Como de cosmos, de chakra, qué sé yo, que lo que era permitía, ¿sí?, el movimiento, por ejemplo, de las sustancias de los animales. Y pues luego se dieron cuenta que no, nada que ver con eso, sino que todas esas sustancias tenían en común el átomo de carbono. Muy bien. Antes también, por ejemplo, se pensaba que era imposible la preparación o la síntesis en laboratorio de compuestos orgánicos. Por ejemplo, ¿quién ha creado sangre? Dígame, ¿quién ha creado sangre? Pues hemos creado sueros, ¿no? Sueros que tienen casi componentes muy parecidos a la sangre para poder ayudarnos a nosotros. Pero nadie ha podido crear sangre. ¿Quién ha podido crear, por ejemplo, material genético hereditario como los espermatozoides o el semen de los hombres? Nadie ha podido crear eso en laboratorios. No. Entonces, miren que estas sustancias orgánicas son como complicaditas de fabricar, porque es que ya vienen en la naturaleza. Sin embargo, pudimos entender cómo funcionaban y a partir de ellas fabricar todo lo que ustedes quieran. Entonces la pregunta es, ¿por qué crees que se asocia lo inorgánico con el misterio, perdón, lo orgánico con el misterio de la vida? Pues podríamos decir justamente eso, que la vida en sí ya es misteriosa. Y como nosotros que estamos vivos estamos hechos de esas sustancias orgánicas, pues por eso es que hubo en su momento ese gran misterio. Bueno, aquí tenemos una pequeña comparación, ¿sí?, de las sustancias inorgánicas y de las sustancias orgánicas. ¿Cuál es la diferencia entonces? Por lo general, vamos a decir que los orgánicos son los que tienen ¿qué? Carbono, que tienen carbono presente en su estructura, principalmente carbono. Y los inorgánicos podríamos decir que no, que son los que no tienen carbono. Pero, pues vamos a mirar cuál es la diferencia. Por lo general, los inorgánicos son iónicos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, muchachos, que se forman, permítame un momentico, yo hago esto aquí para poder rayar. Entonces nos dicen que los inorgánicos por lo general son de tipo iónico. Los enlaces iónicos, pues para no quedarnos aquí hablando mucho sobre esto, son un tipo de enlace, ¿sí? Son un tipo de enlace. Mientras que los orgánicos son de tipo covalentes. Esto sí lo vamos a ver. ¿Qué es esa vaina covalente? Más adelante lo vamos a ver. Ojo, las sustancias inorgánicas tienen puntos de fusión muy altos, por encima de los 500 grados Celsius. Imagínense, para yo poder derretir, por ejemplo, una sal que es inorgánica, porque en la sal de mesa, que es NaCl, cloruro de sodio, miren que en ningún momento por acá, en este cloruro de sodio, en ningún lado está el carbono. En ningún lado. Ahí no está. Entonces es inorgánico, ¿cierto? Y la sal se derrite, se funde a una temperatura muy alta. Mientras que los compuestos de tipo orgánicos, ¿sí?, tienen fusiones o tienen puntos de fusiones muy bajitos, por debajo de los 250 grados Celsius. Por eso es que nosotros perfectamente podemos freír gracias a la manteca o por lo menos podemos quemar los plásticos para obtener energía a partir de allí. ¿Sí ven? Ojo, por su parte, tienen puntos de ebullición
muy altos. Es decir, para yo poder evaporar una sustancia inorgánica, la tengo que elevar por encima de los 1000 grados Celsius. 1000, ni siquiera 100, 1000, 10 veces más la temperatura necesaria para hervir el agua. No, pues, imagínense. Mientras que las sustancias orgánicas solamente tienen puntos de ebullición por debajo de los 350 grados Celsius. Miren, los inorgánicos conducen la electricidad. Los orgánicos no, son malitos para conducir la electricidad. Esto es muy importante, ojo, los inorgánicos son solubles en agua. ¿Qué significa eso? Que se pueden disolver. Pero usted me va a decir, venga, ¿cómo así? El azúcar, por ejemplo, es de tipo orgánico. El azúcar tiene una fórmula que es C6H12O6, ¿cierto? Entonces miren que está el carbono, está presente y también el hidrógeno, ¿sí? El oxígeno es un adicional allí. El oxígeno no es que me vaya a cambiar ninguna de estas cosas. Entonces miren que el azúcar, sí, usted me va a decir, pero es que, profe, el azúcar se disuelve. Yo mezclo azúcar y eso se disuelve. Es decir, si es soluble. Y yo le voy a decir, claro que sí es soluble. Así como también es la sal. Pero la sal se diluye más fácilmente que el azúcar. ¿O por qué cree usted que cuando usted le echa azúcar innecesaria y le echa azúcar de más innecesaria a su bebida, usted al final ese cuncho le sabe redulce? Porque pues ahí quedó todo el azúcar que no se pudo diluir. ¿Sí o no? Entonces hay sustancias orgánicas que no son tan buenas para diluirse en agua. Entonces podríamos decir que son, en su mayoría, son de tipo insolubles. Bueno, generalmente no arden. Es decir, usted le puede meter candela toda la que quiera a la sal y la sal no se le va a prender a esa vaina. Pero los orgánicos generalmente sí arden. Generalmente liberan energía. ¿Y por qué liberan energía, muchachos? Por ejemplo, el azúcar. El azúcar, los enlaces que hay entre el carbono, el hidrógeno y el oxígeno guardan mucha energía. Entonces, cuando son liberados, cuando son rotos, desprenden toda esta energía. Entonces, por eso es que pueden arder. Y finalmente, dan reacciones, bueno, reacciones iónicas, no nos vamos a quedar en esto de reacciones. Esto es como lo más principal. ¿Listo? Entonces miren que las sustancias orgánicas son muy particulares respecto a las inorgánicas. Continuamos. Ahora sí vamos a entrar al átomo de carbono, que es el que me interesa. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Vamos bien hasta este punto? Bueno, cuando necesiten que les explique algo, que les diga algo, que les repita algo, por favor, activa el micrófono, profe, tal cosa, y entonces hacemos el proceso. ¿Listo? De explicar que para eso es que estamos tranquilos. Bueno, el átomo de carbono, por fin llegamos a este señor. ¿El átomo de carbono qué? ¿Esa vaina qué, hombre? ¿Eso qué? ¿Por qué es tan especial? Bueno, ya vamos a mirar por qué es tan especial. Primero que todo, el átomo de carbono es digamos que no hay casi carbono. Sin embargo, miren todas las sustancias orgánicas y todos los seres vivos que existen en el mundo. Son muchos, ¿sí? Y eso que es el 0.1% de representación, imagínense, es muy poquito, ¿cierto? Pero de todas formas, miren la importancia tan grande que tiene. Bueno, está en todo lado, está en la corteza terrestre, ¿sí? En forma, por ejemplo, de cal, está en el agua, o en los ríos, o en los mares, ¿sí? También está en los lagos, también está en los océanos, está en la atmósfera. El carbono está en todo lado, muchachos, en diferentes formas, ¿no? Pero está en todo lado. Sin embargo, ojo, forma el mayor número de compuestos. Aunque el carbono es poco, forma la mayoría de compuestos del mundo. Por eso yo les digo, miren a su alrededor, miren cuántas cosas están hechas de plástico, cuántas cosas están hechas de madera, cuántas cosas están hechas de sustancias orgánicas, cuántas cosas no hay a su alrededor que tiene carbono. Entonces, para que lo piensen de esa forma. Pertenece al grupo 4A. ¿Qué significa eso que pertenece al grupo 4A, muchachos? Muy sencillo. Él tiene
Permítanme, yo hago esto para poder ir rayando y que nos podamos dar cuenta, pues, que es todo esto que nos están diciendo. Entonces nos dicen que pertenece al grupo 4A. ¿Qué significa que pertenece al grupo 4A, muchachos? Significa que el átomo de carbono, que lo voy a dibujar aquí, el átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia. ¿Qué significa que tiene 4 electrones de valencia? Significa que tiene 4 electrones libres en su última capa de energía. Recuerden que los electrones tienen la capacidad de formar enlaces. Cuando un carbono se enamora de un hidrógeno, ya van a ver que el carbono es bien, voy a llamarlo así, promiscuo químicamente, porque se une con todo el mundo, ¿sí? Entonces, cuando el carbono se quiere unir con un hidrógeno, el único que hace es ¿qué? El único que le hace es decirle, hey, señor hidrógeno, usted que está ahí, yo veo que usted tiene también un electrón libre. ¿Por qué no hacemos esto, señor electrón? Señor hidrógeno, compártame usted su electrón y yo le comparto el mío. Entonces el hidrógeno dice, ah, listo, hágale, todo bien. Y por aquí apareció otro hidrógeno. Y este hidrógeno también tiene un electrón libre. Y por acá también otro hidrógeno. Y ese hidrógeno también tiene otro electrón libre. Y por acá otro hidrógeno. Y él también tiene otro electrón libre. Entonces el carbono, ¿qué es lo que hace? El carbono lo que hace es compartir. Le dice, vea, deme este electrón. Hágale, yo se lo doy. ¿Usted también me lo va a dar? Sí, hágale, hágale, yo se lo doy. No hay problema. Y así sucesivamente, muchachos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el carbono, gracias a eso, puede formar 4 enlaces químicos. Gracias a que pertenece al grupo 4A, ¿sí? Es decir, que tiene 4 electrones de valencia. Gracias a eso, el carbono puede formar siempre, siempre, ojo en el énfasis de mi voz, siempre va a formar 4 enlaces químicos. Siempre, siempre. Muy bien. Lo cual indica, miren, acá estamos hablando, lo cual indica que tiene 4 electrones de valencia. Y ya explicamos la importancia de por qué el carbono, ¿sí? Al tener esos 4 electrones de valencia, ¿por qué es tan importante? Para completar, ojo, su octeto, al compartir dichos electrones, ¿alguien sabe o se acuerda de qué es el octeto? ¿Alguien de pronto se acuerda o ha visto por allí, de pronto le hablaron de qué es el octeto? Esto por lo general lo tuvieron que haber visto cuando vieron enlace químico. No sé si de pronto vieron el concepto octeto. Por favor, me confirman. ¿Saben qué es el octeto? ¿Tienen de pronto alguna noción de qué es el octeto? ¿No, chicos? Por lo menos díganme no. Porque eso se siente muy feo uno ahí hablando solo, muchachos. No, profe, es que si yo Dígame. bien recuerdo, sí, o sea, sí nos plantearon ese tema, pero no me acuerdo No, qué es. no lo tienes todo listo, tranquila. Tranquilo, no hay problema. Alguien más de pronto tiene, así que me digan no, tranquilos, que la idea es eso. No sé de eso. Para poder entonces como medio explicarlo. Bueno, yo creo que no, los demás no recuerdan. Por allí alguien o levantó la mano. Estefan, bien pueda. Bien pueda, Estefanía. ¿Levantaste la mano o se te fue de pronto de pronto se te fue entonces? No, profe, se me fue, qué pena. Sí. Bueno, tranquila. ¿Qué es el octeto? Oct significa 8, ¿sí? Significa 8 y no es, son los 8 que dibujó el... No son esos 8. Significa que, ojo a lo que les voy a decir, todos los elementos químicos, todos, ¿sí? Quieren tener una configuración perfecta, ¿sí? Y esa configuración perfecta es tener 8 electrones, en el último nivel de energía. ¿Listo? Ellos siempre van a querer tener 8 electrones en el último nivel de energía, siempre. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el carbono está ¿dónde? En el grupo 4A, ¿cierto? Es decir, que él no tiene 8, sino que tiene ¿cuántos electrones de valencia? Solamente tiene 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el átomo de carbono?
El átomo de carbono dice, bueno, si a mí me faltan 4 electrones para estar completo, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es negociar esos electrones con otros compuestos. Y eso es lo que acabé de dibujar aquí, muchachos. Por ejemplo, este carbono, ¿sí? Comparte electrones con este hidrógeno. Entonces, ¿cuántos? Y con los demás hidrógenos, ¿no? Entonces, ¿cuántos tiene? Acá tengo 2, ¿cierto? Uno es del hidrógeno, pero como se lo comparten, entonces el carbono prácticamente dice, lo que es suyo, hidrógeno, es mío, ¿cierto? Y viceversa, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Acá también hay 2 electrones, acá también tengo 2 electrones y acá también tengo 2 electrones. Contemos. 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8. Entonces miren que el carbono cumplió con el octeto. El hidrógeno, como es el primero de la tabla periódica, el hidrógeno, y es tan pequeño, el hidrógeno no busca tener 8, sino que el hidrógeno busca tener 2, solamente 2. ¿Listo? El hidrógeno busca tener solamente 2. Entonces, y ahí lo vemos perfectamente, muchachos. Miren, aquí vemos. Como aquí se están prestando los electrones, acá se prestaron los electrones entre el hidrógeno y el carbono. Miren cuántos electrones ya tiene este hidrógeno de acá. Este hidrógeno de acá tiene 1 y 2. Ahí cumplió ese octeto. Este hidrógeno de acá, ¿cuántos tiene? Tiene 1 y tiene 2. Ahí cumplió su octeto. Pues no sería un octeto como tal, ¿no? Porque ellos no buscan tener 8, sino que buscan solamente tener 2. Es la única excepción de la tabla periódica. Eso sí, muchachos. Es la única excepción de la tabla periódica. ¿Vale? Es la única. Es la única. Los demás sí buscan tener 8. Siempre van a tener o siempre van a buscar tener 8. Entonces, miremos este hidrógeno de acá. Este hidrógeno también tiene 1 y 2 electrones, ¿cierto? Uno suyo y el otro compartido. Y finalmente, este hidrógeno de acá de abajo también tiene 1 compartido y uno que es suyo también tiene 2. Entonces, miren que acabamos de ver el cumplimiento de la ley del octeto. Que el carbono busca tener 8 electrones de valencia, ¿cierto? Y el hidrógeno busca solamente tener, en este caso, 2, porque es un caso excepcional. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿el octeto qué es? Pues compartir sus electrones con otros átomos, bien sea de carbonos, ¿sí? O con átomos de diferente naturaleza química. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Por lo tanto, entonces el carbono siempre va a formar 4 enlaces covalentes. Siempre. Siempre va a formar 4 enlaces covalentes. ¿Listo? Y los enlaces covalentes es eso, cuando se comparten electrones. Los enlaces iónicos es cuando se roban electrones. Luego miramos cómo explicamos bien eso. Pero bueno, esto es lo que yo necesitaba que entendieran. ¿Listo? Como las principales características del átomo de carbono. Y finalmente que su distribución electrónica es la que nosotros vemos en este caso aquí. No nos vamos a quedar centrados en la distribución electrónica, pues tiene muchos detalles. Ahorita por el tiempo lo vamos a dejar allí. Quedo contento en que hayan entendido que el átomo de carbono siempre va a formar 4 enlaces químicos. ¿Listo? Siempre, 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 siempre. Muy bien, continuemos. Tiene unas propiedades físicas, ¿sí? No las voy a leer, simplemente pues eso es para que ustedes busquen después, para que ustedes se enteren, ¿vale? Pero pues ahí tenemos un esquema con las diferentes propiedades físicas. Me interesan más las propiedades químicas. Estas son las propiedades químicas que me interesan. Entonces vamos a mirarlas. Propiedades químicas. Ojo chicos, si ustedes notan, yo estoy haciendo una clase... digamos, una cátedra magistral. Yo vengo, expongo y hablo sobre los temas por aquí y por allá, pero miren que yo en ningún momento les estoy diciendo tomen título, que este es que escriban el título, que la fecha sí me gusta, que la coloquen siempre que empezamos. Yo no les estoy diciendo nada de eso. Copien esto, hagan lo uno, hagan lo otro. Yo no les estoy diciendo nada de eso. ¿Por qué? Porque pues la información ya está ahí. ¿Cierto? Usted lo único que tiene que hacer es tomar apuntes. Vayan acostumbrándose al trabajo y al proceso de la universidad. ¿Listo? En la universidad no le van a coger la manito para que usted haga sus cositas. No.
En la universidad es usted mira si hace o no hace. Lastimosamente acá pues estamos en un proceso académico de colegio, entonces pues tenemos que ser mucho más apretados, obviamente, con ustedes. Pero la idea es que yo a medida que vaya hablando, usted vaya tomando apuntes, porque eso es lo que usted necesita para más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces propiedades químicas. Vamos a numerar varias propiedades químicas. La primera, la covalencia. ¿Listo? La covalencia. ¿Qué es la covalencia, muchachos? Es simplemente cómo se comparten los electrones. Pues miren este mamarracho este mamarracho que yo hice aquí, ¿sí? Lo vamos a ver mucho mejor acá. Veámoslo mucho mejor aquí. Miren, ¿qué es lo que pasa? Tenemos al átomo de carbono, ¿cierto? Aquí. ¿Y sus electrones cuáles son? Los electrones del átomo de carbono son los rojitos. Entonces, miren, ¿cuántos átomos de electrones, perdón? ¿Cuántos electrones tiene el átomo de carbono? Tiene 1, ¿cierto? Tiene 2, tiene 3 y tiene 4. Por lo tanto, él pertenece al grupo 4A, que de hecho se escribe así, muchachos, 4A, con números romanos, 4A. Borremos esto que qué pena. Bueno, entonces ahí estamos confirmando de que él pertenece al grupo 4A. Ahora miremos cuántos electrones hay de hidrógeno. Los hidrógenos en este caso son los verdecitos. ¿Y cuántos hay? Hay 1, ¿cierto? Hay 2, hay 3 y hay 4. Entonces miren, muchachos, es lo que ahorita les estaba explicando. El carbono, ¿sí? El carbono lo que hace es tomar prestados, covalentemente, tomar prestados los electrones. Entonces vamos a decir de que, por ejemplo, aquí se están prestando. Entonces el carbono tiene 2, 4, 6 y 8 electrones. Entonces cumplió el octeto. Miren que aquí cumplió el octeto. ¿Sí? ¿Y cuántos tiene el hidrógeno? Pues vamos a mirar cuántos tiene el hidrógeno. Prácticamente tiene, pues este hidrógeno, vamos a colocarlo de rojo, pues este hidrógeno tiene 2, ¿cierto? Porque está compartiendo 1 con el carbono. Este hidrógeno de acá, estoy señalando este hidrógeno, acá también este hidrógeno tiene 2, el hidrógeno de abajo tiene 2 y el hidrógeno de la derecha también tiene 2. Miren que también se cumple el octeto para el hidrógeno. ¿Listo? Entonces es lo que estábamos viendo allí. A eso se le llama covalencia, que es la compartición de electrones. Prácticamente los átomos lo que hacen es hacer vaca para poder aunar electrones y poder estar estables. Listo, eso ya lo entendimos. Este me gusta más, la tetravalencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la tetravalencia? La tetravalencia del carbono, ¿sí? Tiene que ver con que el carbono siempre, muchachos, siempre va a formar 4 enlaces covalentes. ¿Listo? Siempre, por favor, escuchen bien, siempre el átomo de carbono va a formar 4 enlaces de tipo covalente. Tetra significa 4. ¿Listo? Tetra significa 4. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre va a tener entonces estos enlaces covalentes? ¿Por qué siempre va a formar 4 enlaces covalentes? Pues para poder completar su octeto, para completar su octeto. Muy bien, esa es la tetravalencia. Ahora miremos la autosaturación, que es algo muy curioso de las sustancias orgánicas. La autosaturación es lo que nosotros estamos viendo aquí en esta imagen. Permítanme, yo pensé que iba a abrir mucho más grande. Permítanme, les muestro qué es la autosaturación. ¿Qué estamos viendo ahí, muchachos? Estamos viendo una cadena de carbono, ¿cierto? Acá tengo un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Y estamos viendo que estos carbonos están unidos entre sí. ¿Sí o no, chicos? Como que esos carbonos están unidos entre sí. Y podemos ver, voy a hacer, digamos, como una especie de zoom. Vamos a hacer un zoom. Digamos que tengo aquí un carbono y digamos que aquí tengo otro carbono. Vamos a colocarle los electrones. Un electrón, 2 electrones, 4 electrones. A este, un electrón,
2 electrones, 3, 4 electrones. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el carbono tiene, ojo, tiene la capacidad de unirse con otros carbonos para completar su octeto. Es decir, digamos que por aquí yo tengo, voy a colocar acá hidrógenos. Yo aquí tengo un hidrógeno, ya sabemos que los hidrógenos tienen un solo electrón. Acá un hidrógeno, acá también hay otro hidrógeno y otro hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Lo que pasa es lo siguiente. Este carbono número 1, que le voy a colocar aquí carbono número 1 y este le voy a colocar carbono número 2. Este carbono número 1 va a buscar su octeto, ¿cierto? Entonces lo que le dice es, ve, carbono número 2, compartamos electrones. Entonces el carbono número 2 le dice, ah, listo, hágale, todo bien, compartamos, no hay problema. Este hidrógeno va a compartir con el carbono. Este de aquí también. No le dibujé los electrones, pues, para hacerlo rápido. Y aquí también. Por su parte, el carbono número 2 dice lo mismo. Ay, venga, hidrógeno de arriba, vamos a compartir. Listo, hágale. Hidrógeno de la derecha, compartamos. Listo, no hay problema. Hidrógeno de abajo, vamos a compartir, claro que sí. ¿Qué se formó ahí, muchachos? Se formó esta estructura que nosotros vemos acá. Los enlaces los entendemos como estas rayitas que yo estoy colocando, estas lineecitas que yo estoy colocando acá. ¿Vale? Entonces miren que el carbono número 1 y el carbono número 2 se unieron entre sí. ¿Sí ven la unión allí? Es esta unión que nosotros estamos viendo aquí de rojo. Esta unión, este enlace se forma entre los carbonos. Y es lo que nosotros estamos mirando con los diferentes carbonos que tenemos acá. Miren que el carbono número 4 está unido al carbono número 3 y al carbono número 5. ¿Sí ven? Miren que está unido, miren. El carbono número 4 está unido al carbono número 3 y está unido al carbono número 5. Miremos el carbono número 2. El carbono número 2 está unido al carbono número 1 y está unido al carbono número 3. ¿Sí? Y a su vez, cada uno de ellos está unido con los diferentes hidrógenos. ¿Sí? A eso se le llama autosaturación. Es decir, la formación de cadenas de carbonos. Y obviamente al carbono le queda mucho más fácil ayudarse entre sí para ser lo más estable posible. Miren que hay una inteligencia implícita en las moléculas, en las sustancias, en los átomos, para poder unirse con otros y formar una estabilidad. ¿Listo? Así como nosotros los seres humanos y los organismos buscan un par, buscan una pareja, buscan un compañero, alguien, para poder estar completos, para poder estar estables. Bueno, asimismo en la naturaleza, las sustancias químicas buscan compañeros, sustancias, otras sustancias químicas para poder formar compuestos totalmente estables. ¿Listo? Entonces esa es como la analogía que quería lograr decirles. Y es lo que nosotros estamos viendo en este momento acá. Entonces esa es la autosaturación. Y si usted nota, muchachos, en todas se cumple la tetravalencia. Vamos a mirar rápidamente. Vamos a mirar, por ejemplo, este carbono de acá. Miremos este carbono de acá. ¿Será que ese carbono de ahí cumple con la tetravalencia? ¿Cuántos enlaces está en este momento formando? Pues vamos a contar. Vea. 4. Está formando 4, sí, señor. 1 con el carbono de la derecha. 2 con el hidrógeno de abajo. 3 con el carbono de la izquierda y 4 con el hidrógeno de abajo. Todos los carbonos forman 4 enlaces, cumplen con la tetravalencia. Miremos, por ejemplo, el siguiente. Miremos, por ejemplo, vamos a mirar este. ¿Sí? ¿Cumple con la tetravalencia? Sí, miren. 1 arriba, 2 izquierda, 3 abajo, 4 derecha. También está cumpliendo. Y bueno, y si yo miro los extremos, ¿será que los extremos cumplen? Pues vamos a mirar. Pues tiene 1 arriba, 2 a la izquierda, 3 abajo y este de aquí también cumple la tetravalencia. Entonces miren que acabamos de confirmar que efectivamente sí se cumple esa tetravalencia. La hibridación. Bueno, la hibridación es un tema bien interesante.
Se los voy a sintetizar de la siguiente manera para que no nos vayamos a quedar aquí explicando cosas, no. Se los voy a explicar de la siguiente manera. El carbono puede, digamos, combinar, de cierta manera, combinar o distribuir, ¿sí?, sus electrones en, digamos, como, a ver, él tiene 4, ¿sí? Él tiene 4 electrones. Entonces, él lo que dice es, bueno, dependiendo de la situación y dependiendo de con qué otro átomo yo me vaya a topar, yo esos 4 átomos, esos 4 electrones, perdón, los puedo configurar, los puedo organizar de cierta manera para poder unirme con esos otros elementos. Es decir, es como si usted tiene 4 pesos en el bolsillo, ¿sí? Y usted se le acerca a alguien con un plan. Entonces usted mira cómo juega con esos 4 pesos para unirse al plan de esa persona que llegó. Y por acá usted después, con los mismos 4 pesos, llega otra persona totalmente distinta. Entonces, dependiendo de esa persona y el plan que le va a formar esa otra persona, usted dice, bueno, dispongo de 2, dispongo de 3, dispongo de 4 moneditas. Entonces, depende mucho del carbono con quién se encuentre, con qué otro átomo se encuentre. Dependiendo de eso, sus electrones, ¿sí?, se configuran, cambian, se unen, se mezclan, ¿sí? A eso se le conoce como hibridación. Es decir, el átomo de carbono es muy flexible, se puede unir a lo que sea y aparte de eso, cambia su estructura dependiendo de con quién se vaya a unir. Es impresionante, por eso es que forma tantos compuestos orgánicos. Entonces, no nos vamos a quedar aquí tanto en hibridación. Lo único que necesito que entiendan es que el carbono se ajusta, ¿sí?, dependiendo de la necesidad de con quién se vaya a unir, porque el carbono no solamente se une con hidrógenos, no, vamos a ver que se une con otros elementos químicos. Por ahora solamente vamos a ver esto, que se une con hidrógeno y con otros carbonos, pero más adelante vamos a ver que se une con otras sustancias. Entonces, dependiendo de con quién se vaya a unir el carbono, él hibrida, él lo que hace es cambiar, modificar sus electrones para poder unirse con las demás sustancias. Y ya lo vamos a ver de qué manera. Dice aquí, vea, gracias a esta unión espacial, por eso les digo que no me iba a quedar aquí hablando de esto porque es un tema bien volado. Entonces, gracias a esta unión, o más bien como a esta configuración que da de sus electrones, ¿sí?, se puede entonces adicionar a una cadena de carbonos. Es decir, varios carbonos se pueden unir entre sí y a estos carbonos se pueden unir otros átomos o otros grupos funcionales. Gracias entonces a todo eso, tenemos diferentes formas geométricas, ¿sí?, de los compuestos orgánicos. Es decir, dependiendo de la hibridación del carbono, yo voy a obtener diferentes geometrías espaciales. Y lo vamos a ver a continuación. Entonces, tengo 3 tipos de hibridación. Tengo una hibridación sp3, sp2 y sp. ¿Qué significan estas cosas? Las vamos a ver a continuación. Pues acá tenemos unos dibujitos, muchachos, pero pues esos dibujitos es mejor mirarlos en 3D. Entonces voy aquí a abrir esta página. Permítanme un momentico. Listo. Esta página es bien sencilla de utilizar, muchachos. Es bien cómoda. Sirve para nuestros propósitos. Ahí la agrandé pues como para que podamos ver. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvamos otra vez aquí a este tema de la hibridación. Cuando el átomo de carbono, escúchenme bien, cuando el átomo de carbono va a unirse con, digamos, otros hidrógenos, cuando se va a unir a otros hidrógenos, él lo que hace entonces es lo siguiente, se forma de esta manera. Vamos a colocar un CH3. A ver, ¿dónde está el CH3? Coloquemos acá un carbono, un CH4, ¿sí? Y vamos a ver la estructura. Entonces, permítanme ir aquí, la vamos a ver en 3D. Ahí. Miren esta estructura. Obviamente esto es un modelo, ¿no, muchachos? Esto es un modelo en 3 dimensiones, pero es un modelo que cumple, ojo, es un modelo que cumple con la información física de cómo debería ser una molécula de este tipo.
¿Qué tenemos aquí, muchachos? Miren, acá tenemos entonces un átomo de carbono en la parte central, que es este oscurito, gris oscurito, ¿cierto? Y tenemos a los hidrógenos unidos a él. Si notan que tiene como una forma espacial muy determinada, miren que tiene una forma espacial muy curiosa, ¿sí? Nosotros normalmente dibujaríamos el carbono, ese CH4, lo voy a dibujar acá, CH4. Ese CH4 nosotros, ¿cómo lo podemos dibujar? Lo podemos dibujar así, por ejemplo. El carbono unido a este hidrógeno, unido a este hidrógeno y unido a este hidrógeno. Esto es una forma de verlo gráficamente, escrito planamente, ¿cierto? Pero esta es la forma tridimensional. Esta que nosotros vemos aquí es la forma tridimensional de esta misma molécula que estamos viendo acá. Y miren lo siguiente, muchachos. A ver cómo lo coloco. Si lo voy a colocar así. Miren a lo que voy a hacer. Esto tiene la forma de una pirámide. Miren, si yo uno los vértices, esto tiene una forma de pirámide de esta manera. Tiene como una forma de pirámide de tipo tetraédrica, ¿sí? Entonces, esa es la forma que nosotros tenemos aquí. Miren, una forma tetraédrica. ¿Listo? Es este dibujito que estamos viendo acá abajo, muchachos, miren. Es este dibujito que nosotros estamos viendo acá. Si nosotros vamos y miramos aquí, es la misma forma. ¿Sí ven? Es exactamente la misma forma. Y aquí lo podemos pues manipular, ¿no? Aquí podemos ver perfectamente cómo es su distribución geométrica. Y ya vamos a ver cómo cambia referente a otra. Muy bien. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo hacer, por ejemplo, que se unan dos. Por ejemplo, vamos a ver este. Miren lo siguiente. Aquí. Acá estamos viendo otra sustancia orgánica. Acá estamos viendo uno que se llama el propano. Miren esta sustancia orgánica. Vemos los tres carbonos. Vemos tres carbonos. Y también tenemos a los hidrógenos unidos a esos carbonos. Miren que su figura también es tetraédrica, ¿sí? Ellos también forman, por así decirlo, cada uno de ellos forma una pirámide. Y lo más interesante de ver aquí, muchachos, es que cuando los carbonos se unen entre sí, ¿sí? Miren que la estructura empieza como a tener, no una forma lineal, ¿listo? Miren que no tiene una forma lineal, sino que tiene una forma, digamos, como oblicua, como que se dobla, por así decirlo, ¿sí? No es totalmente lineal. Entonces miren que la molécula del propano es totalmente, no es lineal, perdón, sino que tiene una determinada geometría. ¿Sí ven que tiene una geometría? Tiene unos ángulos, tiene unas formas, entonces es muy específico. Esto se llama tetraédrica. Ahora vamos a ver la otra, la triangular plana. ¿Cuándo se presenta la triangular plana? A continuación lo vamos a ver. Se presenta cuando hay dobles enlaces químicos. Vamos a mirar. Miren acá. Miren acá. ¿Qué pasó aquí, muchachos? ¿Qué pasó acá? Miren que esta estructura cambió totalmente. Miren que es una estructura plana. ¿Sí ven que es plana? Es una estructura totalmente plana, pero que tiene forma triangular. ¿Cómo? Así. Venga, se las diagramo. Miren que tiene una forma triangular. Acá, miren. Esta forma triangular. ¿Sí ven? Tiene una forma aquí de triángulo y también aquí tiene una forma de triángulo. Y aparte de eso, es totalmente plana, miren. Es totalmente plana. Hagamos la diferenciación, o más bien hagamos el contraste con este también de dos carbonos, pero de forma tetraédrica. Miren cómo cambia esta. También tiene dos carbonos. ¿Sí ven que tienen también dos carbonos? Pero miren la forma geométrica que tiene. Tiene una forma geométrica totalmente distinta a la que vimos ahorita. Miren, esta es tetraédrica. ¿Sí o qué? Vemos que aquí hay un triángulo. Perdón, una pirámide. Miren que acá vemos una pirámide. Lo mismo con este de aquí. Con el otro también vemos una pirámide, totalmente. Pero
cuando formamos dobles enlaces entre carbonos, la estructura cambia. Miren, ¿sí ven? ¿Sí ven que cambió? Totalmente cambió. A esa se le conoce como triangular plana, que es este dibujito que nosotros estamos viendo aquí. Se conoce como triangular plana. Muy bien, y es cuando tiene dobles enlaces. Ahora miremos la última, finalicemos con la última, cuando tiene 3 enlaces químicos entre carbonos. Miremos cómo cambia. Miren esta, miren cómo cambió, ¿sí? A esta se le conoce como lineal. ¿Listo? Lineal. ¿Y por qué lineal, muchachos? Pues miren, es una línea lineal plana. Miren que es totalmente una línea, ¿sí? Aparte de que es plano, porque miren que es plano, ¿sí? Es totalmente lineal. Lo podemos ver aquí, vamos a graficarlo. Miren que es totalmente lineal. Es lineal, no tiene ninguna forma triangular, no tiene ninguna forma de pirámide. Entonces vamos a resumir, muchachos. ¿De qué depende la estructura, la forma, la geometría espacial de las sustancias orgánicas? ¿De qué depende? Depende de la cantidad de enlaces entre carbonos, muchachos. Depende de la cantidad de enlaces. Miren que aquí hay 3 enlaces, miren. En este carbono número 1, yo aquí tengo un carbono número 1 a la izquierda y un carbono número 2 a la derecha. ¿Y cuántos enlaces hay entre carbonos? Hay 1, hay 2 y hay 3 enlaces entre carbonos. Entonces, cuando entre carbonos se forman 3 enlaces, ¿sí? Voy a obtener esta geometría lineal plana. Cuando tengo dobles enlaces, ¿sí? Que es donde obtenemos esta forma, donde tenemos esta forma de acá, vamos a copiarla y vamos a mirar lo mismo. Miren, muchachos, en este carbono número 1 y entre este carbono número 2, ¿cuántos enlaces hay? Hay 1 y hay 2 enlaces químicos. ¿Sí ven? Y por eso es que la forma cambia. Ya no es lineal, sino que ya es de tipo triangular. ¿Sí ven? Y cuando tengo un solo enlace entre carbonos, pues miren que cambia mucho más la figura. Cambia totalmente, muchachos. Miren que cambia totalmente la forma geométrica. Y si nosotros hacemos el mismo análisis, miremos, tengo el carbono número 1 y el carbono número 2, ¿cierto? ¿Y cuántos enlaces hay entre ellos? Uno solito. Miren que solamente hay un solo enlace. Entonces, en resumidas cuentas, ¿de qué depende la forma geométrica de las estructuras químicas? Depende de la cantidad de enlaces que se formen entre carbonos. Depende de la cantidad de enlaces que se formen entre carbonos. Y usted me va a decir, venga, ¿y ahí se cumple el octeto? Sí, miremos. Por ejemplo, miremos el octeto con este de 3. ¿Será que ahí se cumple el octeto, muchachos? A ver, alguien que me sepa decir si ahí se cumple o no se cumple el octeto. Se supone que se tiene que cumplir, ¿no? Pero entonces vamos a mirar si se cumple. A ver, ¿qué me dicen? Este es el carbono 1 y el carbono 2. Vamos a analizar primero el carbono 1. ¿Cuántos enlaces en este momento está formando el carbono número 1? Pues miremos. Vean. Un enlace con este hidrógeno. 2 con el carbono número 2. 3 enlaces con el carbono número 2. Y 4 enlaces con el carbono número 2. Miren que se cumplió la tetravalencia. Esto que nosotros estamos viendo acá también a veces se dibuja de la siguiente manera. Un carbono, 3 enlaces, otro carbono, y aquí es donde se dibujan los hidrógenos. Se puede representar de esta manera, muchachos. Se representa de esa manera. Y nosotros estamos viendo que la tetravalencia se está cumpliendo. Miren que sí. Cuando es de 2, pues también, miremos rápidamente, cuando es de 2, acá tenemos nuestra figura. Vamos a mirar si sí o si no. Claro que sí. Miremos rápidamente el carbono número 1 y el carbono número 2. Vamos a fijarnos en este caso en el carbono número 2. ¿Cuántos enlaces está formando? Está formando 1 con este hidrógeno de arriba, 2 con el hidrógeno de abajo, 3 con el carbono
1 y 4 con el carbono 1. Miren que también se cumple, por supuesto que se cumple la tetravalencia. ¿Qué es lo único que está cambiando? La forma. La forma. Es lo único que está cambiando. La forma. Y también hay otra cosita que cambia, pero bueno, más adelante la vamos a detallar. Listo, chicos. Eso es lo correspondiente al tema de hibridación. ¿Dónde está? Hibridación. Eso es lo correspondiente al tema de hibridación. Bueno, continuemos. Bueno, esto también, miren que acá se los estoy explicando. La hibridación tipo sp3 es la que tiene una forma tetraédrica, carbono-carbono, ¿cierto? La sp2 es la que tiene carbono unido doblemente a otro carbono, que es la que tiene una forma de trigonal plana. Y la última hibridación, que es la sp, es la que se forma así de esta manera, 3 enlaces entre carbonos. Y es la que me da la forma lineal. Muy bien. Hablemos también de esto rápidamente, los tipos de carbono. Aquí no hay pérdida, muchachos. Aquí realmente no hay pérdida. Es simplemente para que sepamos ubicar los carbonos. Por ejemplo, hay carbonos de tipo primario. ¿Qué significan esos carbonos de tipo primario? Pues son carbonos que solamente están unidos a un solo carbono. Por ejemplo, miremos los de los extremos. Este carbono de acá solamente está unido a un solo carbono, que es el de la derecha, ¿sí ven? Este carbono de aquí, de este extremo de la derecha, vemos que este único carbono solamente está unido al carbono de la izquierda, ¿sí ven? No está unido a ningún otro más. Esos son los carbonos primarios. Los carbonos secundarios. Bueno, los carbonos secundarios, pues como nos están diciendo, son los carbonos que están unidos a dos carbonos. Miremos. Miren este carbono de aquí, el que estoy señalando. Este carbono de acá está unido al carbono de la izquierda y al carbono de la derecha. ¿Sí ven? Por eso es secundario, porque está unido a dos carbonos. Si miramos en este caso el carbono de aquí, el que está señalado en la flecha de arriba, miremos que está unido a un carbono a la derecha y a un carbono a la izquierda. Es decir, que está unido a dos carbonos. Por eso es un carbono secundario. Miremos al carbono terciario, es decir, un carbono que está unido ¿a cuántos? A 3. Y lo vemos acá, miren. Este es un carbono terciario. ¿Por qué? Está unido al carbono de la izquierda, está unido al carbono de la derecha y aparte está unido al carbono de abajo. 3. Y existen carbonos cuaternarios, que como su nombre lo indica, está unido a 4 carbonos. Está unido a 4 carbonos. Miremos este carbonito de acá. Tiene un carbono a la izquierda, carbono a la derecha, carbono arriba y carbono abajo. Entonces, a eso se les llama simplemente carbonos de tipo cuaternario. Muy bien, y vamos a finalizar porque son las 8:02, ya se nos acabó el tiempo, no alcanzamos a explicar la actividad número 3, no la alcanzamos a explicar, pero pues no se preocupen, vamos a tener la próxima clase, y en la próxima clase sí vamos a centrarnos a hacer esa parte de nomenclatura para que puedan hacer bien sus trabajos. ¿Listo? Entonces hoy llegamos hasta acá. Vamos a mirar. Bueno, ¿cuál es la clasificación de los compuestos orgánicos? Es decir, ¿cuál es la clasificación de esos compuestos que tienen ¿qué? Carbono. ¿Vale? Entonces vamos a mirar. Acá tengo varios tipos. ¿Listo? Acá tengo varios tipos. Vamos a centrarnos en la izquierda por ahora. Entonces los compuestos orgánicos pueden ser unos que se llaman acíclicos o alifáticos. Son aquellos que son de cadena abierta. Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, son cadenas abiertas. Miren, estas son cadenas abiertas. Son cadenas de carbonos, ¿cierto? Pero pues una cadena a veces forma ¿qué? Puede formar ciclos, ¿cierto? Yo una cadena, por ejemplo, la cadena que usted se coloca en el cuello, esa cadena tiene forma circular, ¿sí o no? Porque usted une un eslabón con el otro. Tiene forma circular, forma de ciclo. Pero cuando usted esa cadena que se cuelga del cuello la abre, ¿cierto? Usted va a obtener es una línea recta, ¿cierto? Va a obtener es la cadena se abre como tal. Entonces, nos hablan de que hay unos compuestos que son de ese tipo, ¿vale? Se llaman acíclicos o alifáticos. Aparte de eso, tienen dos formas. Hay unos compuestos que son saturados y hay otros que son insaturados. Luego vemos esto.
¿Cuáles son los saturados y cuáles son los insaturados? ¿Eso tiene que ver con qué? Tiene que ver con la cantidad de enlaces que hay entre carbonos. De hecho, lo notamos. De hecho, lo notamos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, acá podemos ver, ¿cuál es la diferencia entre este compuesto que tiene 2 carbonos, entre este compuesto que también tiene 2 carbonos y entre este otro compuesto que también tiene 2 carbonos? ¿Qué diferencia hay aparte de la figura geométrica, no? Miren que esta es lineal plana, esta es trigonal plana y esta es tetraédrica, ¿cierto? Pero ¿qué notan ustedes que cambia entre cada una de ellas aparte de la forma? ¿Qué hay de raro? ¿Qué cambia, muchachos? A ver, ¿quién me sabe decir? Hay algo que cambia, aparte de la forma. Hay algo que cambia entre este y entre este. A ver, ¿quién me sabe decir? ¿Qué observan ustedes? Lo voy a colocar pequeñito como para que podamos ver los tres. Los enlaces. Los enlaces, obviamente, muy bien, gracias. Los enlaces, obviamente, hacen que la forma cambie, ¿cierto? El de arriba tiene 1 entre carbonos, ¿no? Estoy hablando de enlaces entre carbonos. El de arriba tiene 1, el de abajo tiene 2 y el de más abajo tiene 3. Muy bien, eso está muy bien, perfecto. Pero no, hay algo más que falta. Alguien me levantó la manito. Laura, ¿me pueda? Moléculas. Profe, yo Señora. veo que se reduce los enlaces con otros electrones. Muy bien, va por ahí, va por ahí. ¿Quién la completa? Va por ahí, muy bien, Laura, va por ahí, muy bien. ¿Alguien va a completar? Sí, señora, lo que está indicando Laura es eso, como que se están disminuyendo, ella habla de que se disminuyen los electrones, pero lo que se está disminuyendo son la cantidad de ¿qué? De hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay acá arriba? Cuenten. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren que hay 6 hidrógenos. Pero acá abajo, ¿cuántos hay? Hay 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos hay acá abajo? 2. A eso se le conoce como saturación. Este está saturado. Estos están insaturados. ¿Insaturados de qué? Pues insaturados de hidrógenos, muchachos. Insaturados de hidrógenos. De hecho, las moléculas de las mantecas, ¿sí? De la manteca, de la mantequilla, de todos estos aceites sólidos, son de este tipo. Ustedes nunca han escuchado de que cuidado con las grasas saturadas. Tenga cuidado con las grasas saturadas. Bueno, las grasas saturadas son precisamente grasas que tienen muchos hidrógenos, mientras que las grasas insaturadas son las que tienen poquitos hidrógenos. Allí tenemos, por ejemplo, ¿quiénes? A los aceites. Hay algunos aceites que son insaturados y por eso que son líquidos, ¿sí? Mientras que hay otras grasas que son saturadas y por su lado son totalmente sólidas. Son sólidas. Entonces tiene que ver con eso, muchachos. Muy bien, muy atentos. Continuemos. Entonces pueden ser saturados, como ya vimos, o pueden ser insaturados, como también ya vimos, dependiendo de qué, de la cantidad de enlaces. Perfecto. Muy bien, sus cadenas, ambas cadenas, ¿sí? Ambas cadenas pueden ser lineales o pueden ser ramificadas. ¿Qué significa eso? Pues muchachos, miren, vean. Esto es una cadena lineal, porque tiene forma de qué? Pues de línea, ¿sí o no? Pero estas dos de aquí abajo son ramificadas. ¿Cómo así que ramificadas, muchachos? Pues miren a verlos, miremos un momentico. Pero yo lo hago de esta manera. A ver, ahí. Miremos aquí rápidamente en este esquema que les voy a presentar acá. Sí, tengo que activar Windows, pero lo activaré no sé cuánto. Entonces, miren, esto es una cadena, ¿sí? Hay un carbono que se une a otro carbono, que se une a otro carbono, que se une a otro carbono. Es una cadena de carbonos, ¿cierto? Pero miren que tiene que forma lineal, ¿sí? Tiene forma lineal. Pero entonces miremos estas de aquí abajo. Sí, miren que hay una cadena. Este carbono se une con este carbono, se une con este carbono y este carbono se une con este de acá abajo, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tiene forma lineal, pero ramificada. Es decir, de la línea central sale una, o salen dos, o salen varias, ¿sí? Ahí está ramificada. Y aquí sí que lo vemos.
porque vemos la forma lineal, ¿cierto?, de la cadena, pero vemos que en este carbono, ¿sí?, hay una ramificación hacia arriba y aquí vemos que hay una ramificación hacia abajo. ¿Sí ven, muchachos? Entonces, eso es lo que nos están diciendo allí. Lo que nos están diciendo justamente acá es eso, de que pueden ser lineales o pueden ser de tipo ramificadas. Termino aquí rápidamente que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, por un lado pueden ser lineales, ¿cierto? O de cadena abierta, pero por otro lado pueden ser de cadena cerrada, es decir, los famosos ciclos, Y también tienen de varios tipos. Hay un tipo, que es el que vemos acá, que son los carboxílicos, ¿sí? Que solamente son formados por carbonos, solamente son formados por carbonos. Son de este tipo, muchachos, son de este tipo. Mira, aquí estamos viendo, vamos aquí a ver, por ejemplo, un ciclo. Miren, ahí tiene forma geométrica, ¿sí o no? Y miren cómo sería, miren acá tan bonito, miren. ¿Sí ven? Tiene esta forma. Miren que no es totalmente plano, no es totalmente plano. Él intenta pues como unirse en una figura reconocida que es un pentágono, ¿cierto? Pero si miramos el detalle, no es totalmente plano. Él tiene pues como sus torciditos, por así decirlo. Entonces miren que esto es un ciclo. ¿Sí ven que esto es un ciclo? ¿Es un ciclo de cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esto es un ciclo de 5 carbonos. ¿Cómo sería una línea de 5 carbonos? Para eso vamos aquí, miren. Ojo, aquí tengo 1 arriba, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego les explico y les enseño cómo hacer estos esquemas. Ahí tengo 1, un carbono, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Cada punto, muchachos, cada vértice es un carbono. ¿Listo? Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo sería la línea? Noten cómo es el ciclo, ¿sí? De 5 carbonos. Ahora vamos a notar, o vamos a ver cómo es la cadena lineal abierta de 5 carbonos. Mírenla aquí. Si ven las montañitas, muchachos, si ven estas montañitas, eso no es un capricho. No es un capricho. Este sube y baja, esos picos, no es un capricho. La naturaleza forma los compuestos de esa manera, ¿vale? Entonces miren la cadena, miren esta cadena lineal abierta de 5 carbonos. Acá lo podemos ver perfectamente. ¿Listo? Entonces miren que ahí vemos los dos ejemplos tácitos. Vimos los dos ejemplos tácitos, ¿sí? De cuando son de cadena abierta o cuando son de tipo cíclicos. Bueno, entonces estos son carboxílicos y también tengo los heterocíclicos, que son los formados por solo por átomos diferentes al carbono. Estos no tienen nada que ver aquí, es decir, que nos vamos a centrar exclusivamente en los ciclos solamente de carbonos. Bueno, ¿qué formas se pueden dar? Pues forman por lo general los compuestos llamados los compuestos aromáticos. Cuando usted le van a quitar el esmalte de las uñas, ¿sí? Ese removedor y esas sustancias de tipo disolventes, ¿no han visto que tienen unos olores muy característicos? ¿Sí? Esos olores característicos salen o nacen justamente de estos compuestos aromáticos. Por eso se llaman compuestos aromáticos, porque generan aromas. Entonces, cuando usted se aplica removedor, o utiliza barniz, utiliza thinner, utiliza no sé qué, por aquí, por allá, esos olores tan característicos de esas sustancias son gracias a estos compuestos. ¿Listo? Son gracias a estos compuestos. Muy bien. Y pueden ser de varios tipos. Pueden ser monocíclicos, bicíclicos o policíclicos. Eso no lo vamos a ver. Nos vamos a quedar aquí quieticos con solamente conocer cómo es que son los ciclos. Muy bien. Chicos, pues hombre, aquí nos hablan simplemente de compuestos orgánicos, nos están hablando de las cadenas de tipo lineales y cíclicas. Entonces nosotros ya vimos esto, ¿sí? Ya vimos cómo es la geometría, dependiendo del número de enlaces que hayan entre carbonos. Esto ya lo vimos, ¿ok? Acá, por ejemplo, miren, tenemos una lineal abierta, ¿sí? Acá tenemos los ejemplos, miren, una lineal abierta. Tenemos una lineal ramificada porque tenemos la línea aquí, pero hay ramificaciones arriba, abajo,
Esto también, estas cosas nosotros también las podemos hacer acá. ¿Listo? También las podemos hacer acá. Luego les explico. Y tenemos los anillos o los cíclicos, que los vemos de esta manera. ¿Listo, chicos? Esto, ojo, esto llega hasta aquí, porque esto ya hace parte de un ejercicio. De hecho, si ustedes miran, muchachos, esto que está aquí es exactamente esto que está acá en la guía. ¿Vale? Es esto que está acá en la guía. Más abajo, más abajo, más abajo. Es esto, miren. Es eso que está en la guía. Entonces, la exploración de esta página llegó hasta aquí. ¿Listo? La exploración de la página llegó hasta acá. Hasta aquí llegamos. Listo, hasta ahí llegamos. Para la próxima clase, ¿vale? Nosotros quedamos aquí. ¿Listo? Por favor, exploren la página, miren cómo se hace, cómo no se hace, vayan ensayando, vayan buscando. Y también les recomiendo esta. Esta también se la recomiendo. Esto es una app, pero ya es para el celular. Voy a hacer un tutorial. De hecho, yo creo que yo tengo un tutorial. Yo tengo un tutorial y se los voy a pasar para que aprendan a hacer sustancias allí también, así como acá. Es exactamente lo mismo. Me permite también construir átomos. Es muy, muy, muy entretenido. Es bien chévere. Entonces, necesito que para la próxima clase por lo menos tengan este descargado. ¿Listo? Porque vamos a hacerlo más dinámico, más participativo. Qué pena hablar tanto. Qué pena. Pero es que teníamos que hablar mucho. ¿Listo? Teníamos. Era necesario. Profe, ¿nos puedes Señora, mandar el enlace por WhatsApp de la aplicación? claro que sí, de una. Esta aplicación, pues esta la buscan en la Play Store, ¿sí? Esta la buscan en la Play Store, pero la página, esta, que estuvimos cacharreando, esta, ya se las comparto. Esas ya se las comparto por el grupo, listo, no hay problema. Para la próxima clase, entonces, muchachos, arrancamos acá, vea, ya en el tema como tal, vamos a empezar a ver hidrocarburos, ¿listo? Vamos a ver entonces alcanos, alquenos, alquinos, vamos a ver aplicaciones y la nomenclatura. Vamos a ver nomenclatura, ¿sí? Por eso es que algunas personas que me entregaron la actividad número 3, que es nomenclatura, pues deben corregir o tienen unas noticas allí que tienen que corregirse. De hecho, yo les coloco acá, vea, explicar errores, ¿sí? Tienen algunos errores, ¿ok? Algunos errores conceptuales, entonces hay que explicarlos bien, ¿vale? Entonces, para la próxima clase, quedamos aquí, muchachos. Hacemos la autoevaluación, es bueno que también la vayan haciendo, chicos, vayan haciendo la autoevaluación de acuerdo a lo que ustedes han hecho hasta ahora. Y nada, nos espera entonces esto para la próxima clase. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia? ¿Esa actividad 2 o 3? Es la actividad 3. Es la actividad 3, Andrés, mira. Espérate. Esta es la actividad 2, mira. Actividad 2, que es la que ustedes ya hicieron, que es la del cuadro comparativo. Esa es la actividad 2. ¿Listo? La que vamos a explicar más adelante es la actividad 3. Permítame un momentico, después de que veamos cómo nombrarlos y miremos qué es esto y miremos los ejemplos, ahí viene la actividad 3. ¿Sí ven? Ahí sí viene la actividad 3, que es la que va a llenar esta nota número 3. ¿Listo? Pues esa es la cuestión. Chicos, por favor, antes de que se me retiren, me regalan, por favor, la asistencia, me la regalan, por favor, por aquí, por el chat. ¿Listo? Me copia allí su asistencia. No la pedí al principio, se me olvidó. Pero entonces la idea es que me coloquen, y el grado, muy bien, gracias, me colocan también entonces el grado. Entonces saludo a Andrés Felipe, muchas gracias, María Fernanda, Mafe, a Nini, hola Nini, la otra María Fernanda, Alison, Ana, Evelyn, Luciana, Juan Carlos, 11-4, mi hijo, muchas gracias por la asistencia, Horacio. Muy bien, Manuel, muchas gracias muchachos. Si no tienen ninguna duda y si ya escribió su nombre en el chat, se puede retirar, ¿listo? Nos podemos ir retirando. Muchas gracias muchachos. Saludos Natalia.
Saludos, Andrés Felipe. Bueno, muy bien, muchas gracias.